Clásico de nuestra fe y preciosas palabras que nos recuerdan nuestra esperanza que está basada en la cruz de Cristo. Hermanos, abrimos nuestras Biblias una vez más en el libro de Hebreos. Hemos avanzado en la lectura de este capítulo 11, Hebreos 11, versículos 6 al 16. Hebreos 11, versículos 6 al 16, mientras allí encuentran el pasaje. Recordar el título, y los títulos necesariamente en un sermón no son imprescindibles. El título no hace a un sermón, pero sí nos puede ayudar a explicar, tiene un valor explicativo de lo que queremos compartir y en lo que queremos enfocarnos. Le hemos titulado a este pasaje La arquitectura de la fe. ¿Por qué? Porque creemos que no solamente Dios nos dice qué es la fe y cómo luce, sino también nos revela el propósito de la fe. Cuando hablamos de arquitectura, la arquitectura nos habla de diseño, lo cual habla de funcionalidad y propósito. No es simplemente una lista, vamos a decir, estos son los materiales que se necesitan para construir, sino este es el diseño, esta es la funcionalidad y el propósito para este proyecto. Y por lo tanto queremos hablar de la arquitectura de la fe, que la fe le agrada a Dios por ciertas razones que revelan el propósito de Dios a través de la fe para su pueblo. Venimos una vez más a meditar en esta idea principal y a verla en el pasaje. Vamos a leer comenzando una vez más en el versículo 6. Dice así: Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Por la fe Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca en que su casa se salvase. Y por esa fe condenó al mundo y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. Por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia, y salió sin saber a dónde iba. Por la fe habitó como extranjero en la tierra prometida, como en tierra ajena, morando en tiendas con Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa, porque esperaba la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Por la fe también la misma Sara, siendo estéril, recibió fuerza para concebir y dio a luz aún fuera del tiempo de la edad, porque creyó que era fiel quien lo había prometido. Por lo cual también de uno, y ese ya casi muerto, salieron como las estrellas del cielo en multitud y como la arena innumerable que está a la orilla del mar. Conforme a la fe murieron todos estos, sin haber recibido lo prometido, sino mirándolo de lejos y creyéndolo y saludándolo y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. Porque los que esto dicen claramente dan a entender que buscan una patria. Pues si estuviesen estado pensando en aquella de donde salieron, ciertamente tenían tiempo de volver, pero anhelaban una mejor, esto es celestial, por lo cual Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos, porque les ha preparado una ciudad. Esta es la palabra de Cristo. Oramos. Padre, gracias por tu palabra. Te necesitamos hoy, Señor. Oh Dios mío, danos, Padre, palabras, la lengua, labios, para poder proclamar a Cristo y a este crucificado como nuestra única esperanza. Y danos ojos, oídos, corazón para recibirlo, para verlo. y ser así enriquecidos y edificados en y a través de Él,
para nuestra vida. Confesamos nuestras faltas y nuestros pecados. En el nombre de Jesús. Amén. Hermanos, al hablar de la arquitectura de la fe, estamos hablando de cuál era el propósito de Dios con los antiguos a través de la fe. Y si ustedes se fijan, a medida que avanzamos en esta lectura, se nos dice que ellos por la fe anhelaban algo mejor. ¿Y qué es lo que anhelaban? Dice que anhelaban una tierra, una patria, una ciudad mejor que aquella sobre la cual caminaban. Hermanos, podemos decir que históricamente Dios quiere hacer algo a través de la fe, ha querido revelar algo a través de la fe. Y es proclamarle a la humanidad que hay una patria, un lugar, una ciudad, un refugio y una resurrección y vida mejor que la que estamos ahora viviendo. Esto lo ha hecho Dios a través del mensaje de la cruz. Y el mensaje de la cruz y Cristo crucificado involucra su vida perfecta sin pecado, su muerte bajo la ley, su resurrección y ascensión y entrada y reinado en los cielos, de donde vendrá a buscar a su pueblo. Por lo tanto, hermanos, la arquitectura de la fe es que nos muestra el propósito de Dios para la humanidad. Y el propósito de Dios para la humanidad tiene un destino, tiene un final, así como tiene un comienzo. Y este principio y final es Cristo Jesús en su muerte y en su resurrección. Podemos decir, hermanos, que la arquitectura de la fe es históricamente, en la historia de la redención de Dios, poder mostrar al mundo la muerte y la resurrección de Cristo. Decimos, ¿y por qué eso es tan necesario? Hermanos, es tan necesario por la condición en que se encuentra el mundo desde la caída. La condición en que se encuentra el mundo desde la caída es bajo la ira de Dios y el juicio de Dios. Un mundo que se encuentra muerto en delitos y pecados. Esta palabra Dios la había advertido antes de la caída. El día que comas, que me desobedezcas, que te rebeles contra mí, eso será tu muerte. Y Adán no creyó esa palabra y se rebeló y murió. Pero gloria a Dios que Dios trajo entonces la palabra, la promesa de vida, la promesa de a través de una simiente iba a suceder algo. ¿Y qué es lo que iba a suceder? A un mundo incrédulo acerca de la rebeldía contra Dios. A un mundo engañado y atrapado y cautivado, esclavizado por sus pecados en muerte. Dios va a revelar la consecuencia, la paga del pecado a los ojos de la humanidad. El hombre pecó y cayó. Y quedó así destituido de la gloria de Dios y quedó muerto en delitos y pecados. Ese es el veredicto de las Escrituras. Que todo ser humano que es concebido nace en esta corrupción, en esta culpabilidad, atrapado en esta esclavitud al pecado. Muertos delante de Dios y delante de su juicio, delante de la palabra de juicio de Dios y de condenación a todo lo que es contrario a su naturaleza y a su ley. Pero pregunta, ¿los hombres creen a esta palabra? No. ¿Cree el mundo que está muerto en delitos y pecados? No. ¿Ve el mundo la mortandad, la hediondez, la corrupción, lo detestable de su rebeldía contra Dios? No. No, hermanos. ¿Anhela el mundo un mundo mejor escondido en la cruz? No. El mundo cree que están haciendo y construyendo ellos ahora un mundo mejor. En su rebeldía, muertos en delitos y pecados, ellos no ven su muerte.
En la corrupción de sus deseos pecaminosos y sus maldades, ellos no ven la hediondez de su maldad. Estamos ciegos, no lo vemos. En la vanidad de esta vida y de este mundo, el mundo cree y se empeña que puede progresar, avanzar a la raza y a la humanidad de tal manera que ellos pueden crear un mundo mejor. Y todo el tiempo el veredicto continúa siendo: el mundo está muerto en delitos y pecados. Porque, hermano, ¿qué necesitamos para poder desear una patria mejor? ¿Quién desea una patria, una ciudad y una nueva creación mejor que en la que estamos? Vamos a utilizar una ilustración que va a ser muy, vamos a decir, poderosa y relevante. Nosotros, se nos dice aquí en este pasaje que estas personas eran extranjeros y peregrinos sobre esta tierra, sobre esta patria. Aun cuando pisaron la Palestina, aun cuando los patriarcas pisaron con Jacob y moraron en aquella tierra terrenal que Dios le había prometido y donde Dios iba a introducir a un pueblo, ciertamente, aquellos que iban a descender de Abraham, Isaac, Jacob, y aquellas 12 tribus iban a entrar en aquel lugar. Sin embargo, esta palabra nos habla que ellos vivían por la fe, mirando a una patria, a una ciudad, a una creación mejor. Ellos habían aparentemente sido librados de la muerte del brazo de Faraón, ¿verdad que sí? Es como que habían nacido de nuevo. Es como que habían recibido una resurrección de aquella esclavitud en la tierra de Egipto cuando el pueblo es introducido a la tierra prometida. Sin embargo, nos dice esta palabra que ellos anhelaban una mejor resurrección. Eran peregrinos y extranjeros sobre esta tierra. ¿Qué anhelaban? ¿Qué deseaban? La nueva creación en Cristo Jesús, la resurrección en Cristo Jesús, la patria y el hogar celestial en Cristo Jesús, el nuevo orden del siglo venidero en Cristo Jesús, la victoria de Cristo Jesús, la morada de Dios con los hombres en Cristo Jesús. Todas aquellas vivencias del Antiguo Testamento anunciaban, proclamaban aquello que iba a venir en Cristo Jesús y que nos ha sido prometido. Y estos antiguos, por la fe, miraban adelante. ¿Para qué le fue dada la fe? ¿Cuál es la arquitectura de la fe? El propósito de la fe en estos antiguos, el tener la mejor vida ahora, el encontrar la manera de resolver sus problemas temporales y ya, el simplemente proveer comida y techo para sus vidas ahora, el enriquecerse en este mundo, el vivir una vida saludable y muy bella en este mundo. Esperaban ellos en este mundo ahora. Para eso les fue dado la fe. Les pregunto, hermanos, les fue dado la fe para vivir en este mundo como ciudadanos de Él. ¿Cuántos aquí somos extranjeros? Yeah. Me parece que estas personas me parecen que son como una caravana. ¿No se han fijado? Son como una caravana ¿de qué? De extranjeros y de peregrinos que buscan una tierra. Y buscan una tierra mejor porque de aquella de donde salieron no estaban ¿qué? Contentos con ella. Todos nosotros hemos sido extranjeros. Es nuestra historia.
y hemos salido en inmigración y hemos dejado atrás tierras y patrias y lugares. ¿Por qué no estábamos contentos con ella? Porque si hubieras estado contento, tienes la oportunidad de ¿qué? De regresar. Ciertamente algunos se repatrian, no sé si se dice así la palabra, y regresan a la tierra de donde ellos verdad quieren volver. Pero si ustedes se fijan, los creyentes son tales inmigrantes y peregrinos que no quieren permanecer, no están contentos, no están a gusto en la tierra de donde han salido, porque anhelan y desean una mejor. Hermanos, la arquitectura de la fe, el funcionamiento, el propósito de la fe nos es dada para poder convertirnos en extranjeros y peregrinos. No sé si habías pensado así antes. La fe te es dada para convertirte en un extranjero y peregrino ahora. Para que mires a este mundo y puedas confesar: este mundo no es mi patria. Este presente orden de cosas no es mi ciudad. No hallo contentamiento en él, no hallo alegría. Mis ambiciones, mis sueños, mis deseos, mis propósitos, mis aspiraciones no hallan satisfacción en este mundo. La fe te es dada y agrada a Dios porque busca este propósito. Tristemente vivimos en un ambiente donde la fe no nos es dada para eso. Aparentemente la fe nos es dada para aplicar a la ciudadanía de este mundo. La fe nos es dada aparentemente hoy para arrebatar este mundo. Pero ese no es el veredicto de las Escrituras, sino que nos es dada, dándonos entonces una ciudadanía celestial. Y a propósito, esto no es un asunto de que vamos simplemente a flotar como espíritus en un ambiente etéreo, esotérico, misterioso allá en el nirvana, en un aspecto invisible espiritual. No, 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 no. La esperanza del creyente es la resurrección de los muertos. Una nueva ciudad, un nuevo orden de cosas, una nueva Jerusalén, una nueva comunidad, un nuevo pueblo, una nueva vida física, material, así como espiritual, en gloria. No vamos a ser fantasmas. No simplemente como algunas religiones de este mundo. Vamos a elevarnos a alguna conciencia universal. ¿No se han fijado cómo hablan las religiones de este mundo? Esta es una de las expresiones. No, yo lo que busco es poder unirme a la conciencia universal. La última vez que yo chequeé el cosmos y las rocas y el polvo cósmico, no tiene ninguna conciencia. La conciencia les da a seres morales. No, yo me voy a unir allí a todo el universo. La última vez que yo chequeé, cuando yo me uno al universo es porque estoy muerto. La única manera verdaderamente, literalmente de unirme al universo es que cuando muero, el cuerpo va ¿a dónde? Al polvo de donde salió. Pero somos arrasados por estas ideas que suenan rimbombantes y filosóficamente atractivas. ¡Wow! Vamos a unirnos a la conciencia universal. Oh, vamos a elevarnos al nirvana. Vamos a dejar nuestras pasiones y deseos atrás. La razón por la que vemos a una persona muy vestida allí exóticamente y nos dice: la razón por la que tú estás sufriendo en este mundo es por tus deseos. Si te unieras al mover de la naturaleza, si no tuvieras más deseos. La última vez que yo chequeé, cuando un ser humano deja de tener deseos, ¿está qué? Muerto.
muerto. El diablo tiene formas de vendernos la muerte, ¿verdad? Y hacerla pasar como la vida. Ciertamente. Pero lo que Dios quiere es mostrarnos que esta vida después de la caída, con todos sus deseos y pasiones, lo que merece es la muerte. La muerte. Y la muerte en separación de Dios y bajo el juicio y la condenación eterna del Dios de vida. Que los deseos de la carne son contrarios a los deseos de la vida de Dios y del Espíritu. Y que nuestros deseos corruptos conforme a la carne, lo único que son buenos para hacer es para morir, para ser separados de Dios por toda una eternidad. Que estamos muertos en delitos y pecados en el primer Adán, en nuestra carne. Pero eso el mundo no lo cree, no lo cree, no le apetece. Y el mundo ciertamente lo que busca es hacer de este mundo la ciudad de los hombres, donde podamos finalmente alcanzar los sueños, las ambiciones, los deseos, los propósitos y lograr lo que nos proponemos, que nosotros con el brazo humano podemos hacer. Hermanos, este mensaje que se disfraza de diferentes maneras es lo que la Biblia quiere decir por el 666. No busques los 3 números cuando venga el anticristo. No, pastor, pero si este hombre es un buen hombre y es hasta religioso, mira, ahí no habla de 666 para nada. El 666 es aquel número. La Biblia tiene el número 7, los 7 espíritus de Dios, como el número de perfección, de aquello que es completo. Y el 6 como aquello que no llega, que no alcanza. La Biblia utiliza símbolos y números para hablarnos, ciertamente, del consejo, del conocimiento y del plan redentor de Dios. Sobre todo en aquella literatura que es apocalíptica, aquel género de literatura bíblica que está llena de símbolos para comunicarnos la historia de la redención. El 666 en tu frente no es, querido amigo, que te van a poner un chip en tu frente, sino es que te van a llenar la mente con la ambición y el propósito de la carne. Y como tienes la ambición y los propósitos de la carne, nunca llegas a los propósitos y a la ambición o al plan divino. Las manos y la frente son símbolos de qué, de lo que hacemos, de lo que construimos, que sale de lo que pensamos. Ay, vamos a poner un chip, ahí está la bestia, el anticristo. No, hermano. Tenemos que madurar, ¿verdad? En la palabra de Dios y en su entendimiento. Yo no me dejo poner un chip porque a mí no me gusta que me controlen. Eso es otra cosa, ¿verdad? Eso es otra cosa. Pero el control no viene por un chip. El control viene por ¿dónde? Por aquel programa de la carne que día tras día le está diciendo al hombre que no crea que está muerto en delitos y pecados, sino que crea que él tiene el potencial, la chispa de divinidad, la bondad inherente en él, para que cooperando con la ayuda de la espiritualidad y de cualquier religión podamos todos unirnos en una gran comunidad en este mundo y avancemos y progresemos hacia el mejor camino. La arquitectura de la fe nos avanza, sí, pero a un lugar, a la cruz del Calvario. Y por eso el mundo detesta este mensaje, porque le dice al hombre, al 666, con su altivez y con sus planes y propósitos, lo que mereces es la muerte y tu estado es uno de muerte. ¿Lo reconoces? ¿Lo crees? No, no lo creo. Yo puedo. ¿Se fijan, hermanos?
La arquitectura de la fe es que Dios nos quiere llevar, fíjense hermano, estamos hablando primero históricamente, quiere llevar históricamente a la humanidad al clímax de la historia, al cumplimiento, dice la Biblia, le llama a este tiempo el cumplimiento de los tiempos. En el cumplimiento del tiempo, ¿quién vino? Jesús. En el cumplimiento del tiempo, con él el reino de Dios ha llegado, con él se empieza a revelar en él el siglo venidero, en él, en Cristo Jesús, pero está escondido, porque lo que Dios revela históricamente y nos lo revela a través de estos pactos representados aquí hay dos pactos en estos antiguos, el pacto de Noé primero. ¿Y cuál era el pacto de Noé, hermanos? El pacto de Noé es un mundo que Dios le ha dicho, estás muerto. Y dice, no, mentira, yo no estoy muerto. Y déjame mostrarte que no estoy muerto. Y allí no había ley, no estaba todavía el pacto mosaico. Y los hombres, qué difícil es creer que uno está muerto cuando uno está alegrándose, ¿verdad? Y pasando tremenda diversión en una fiesta. Es difícil, ¿verdad? Oye, tú estás muerto. ¿Qué? Vete de aquí. Mira mis bebidas, mis comidas. Mira cómo me estoy. Cristiano, muerto. Oye, que el juicio de Dios está presente sobre ti. Hay una promesa y una salvación. El Señor quiere liberar por la promesa de gracia y a través de la justicia de la fe, mirando aquella promesa del que va a morir por tu muerte y resucita para tu vida. Te veo después. Qué difícil es reconocernos muertos en medio de boda, en medio de paritorios. Qué difícil es reconocernos muertos cuando hemos tenido una buena cosecha, un año excelente y hemos prosperado. ¿Verdad que es difícil? Qué difícil es anhelar y desear una tierra mejor cuando ésta se nos hace tan apelativa, excitante y atractiva. ¿Verdad? Qué difícil es. Lo que Dios busca con la arquitectura de la fe es entregarte muerte y resurrección. Matar al viejo hombre y darte vida en el nuevo. Allí se puede resumir muchas palabras, ¿verdad? Se lo podía haber dicho desde el principio, pero bueno, si no, no hay sermón. Muerte y resurrección. Porque esta carne que está aquí adentro de nosotros no cree que necesitamos resurrección. No cree que necesitamos la justicia de la fe. No cree que todos nuestros designios y nuestras obras están contaminadas con muerte. No lo cree. Y el Señor Dios provee aquel hombre encarnado para mostrárnoslo. Lo hace con el pacto adámico. Si es difícil en esas circunstancias de prosperidad y éxito y alegría, el lamentar nuestra muerte, ¿verdad que sí? Difícil. Hoy en día la iglesia no lamenta nada. ¿No se han fijado? La iglesia es un carrusel de alegría. ¿Han visto un carrusel? Esa es la iglesia de hoy. Un carrusel de celebración falsa, vana, superficial. No hay lamento ninguno, no hay dolor ninguno. En la carne no hay sufrir ninguno, porque ya somos más que ¿qué? Que vencedores. Es simplemente una teología de gloria y un triunfalismo vano. Porque no entrega y comunica la muerte y la resurrección de Cristo como mi única esperanza y mi único consuelo. Pero bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán. Y no nos entienden cuando decimos eso. El pastor es un pesimista. Pastor,
no le gusta la fiesta. No, a mí me encantan las fiestas. Me encanta la fiesta y el baile. Me encanta, igual que usted. Pero lo que he venido a entender por la gracia de Dios es que mi alma gime y llora. Y solamente hay una consolación que puede tocar ese gemir y ese sufrimiento. ¿Has visto tú ese gemir y ese sufrimiento? Muchas veces, ¿qué le llegó en los tiempos de Noé? ¿Qué vino entonces? Vino la inundación. ¿Cómo se dice? The flood. El diluvio. Vino el diluvio. Ciertamente, cuando las aguas suben, cuando perdemos todo y estamos enfrente de la muerte, como dijo Pablo, y nos habla de consolación y dice, perdimos esperanza de vida, estamos ya como muertos. Hermanos, el funcionamiento y el propósito de la fe es muerte y resurrección. Dios quiere entregarte muerte y resurrección. Dios quiere hacerte vida. El enemigo no quiere que se use esa. Dios dice que Él es el que hace la herida, pero también la sana, la cura. Y esa herida, hermanos, es lo que la cruz y la palabra de la cruz nos enseña. Nos enseña nuestra corrupción, nuestra mortandad, nuestra miseria, nuestro sufrimiento en este orden de cosas. Pero nos dice, he entregado a Cristo para esa muerte, para que puedas tener esperanza en medio de tu gemir. Porque mientras somos peregrinos, ¿qué hacemos? ¿Cuántos han mirado esa caravana que se acerca o ya está ahí en las puertas? Como quiera que sea la política de eso, ¿verdad? Solamente lo uso como esta ilustración. ¿Cómo viven aquellos que están en esa caravana? ¿Qué verdad? Necesidad, clamor, desorden, dolor. Qué anhelo por llegar, ¿verdad? Anhelo por llegar a la tierra prometida. Si supieran que esta no es la tierra prometida, pero bueno, ciertamente es mejor que la de donde salen. Y nosotros hemos salido también de las de nosotros. Pero ¿qué quiere decir eso, hermanos? Hermanos, que la fe nos es dada para que nosotros comencemos a confesar en esta tierra nuestra muerte. Y comenzamos a morir a este mundo. Y venimos entonces a confesar nuestra vida en Cristo Jesús y una mejor resurrección. Esa es la arquitectura de la fe. Lo podemos ver históricamente a través del pacto de Noé, a través de aquel diluvio. Aquellos que no creían la muerte, la tuvieron que creer. Porque les vino la muerte. Y les vino el juicio de Dios. Hay un día donde aquellos que no han creído la palabra de condenación en nuestra carne, en nuestros deseos, en nuestros pecados, la tendrán que creer. Porque Jesús regresa. Dice que regresa ya no más con respecto al pecado, sino regresa triunfante para finalmente eliminar a los enemigos. Y dice que en ese momento, dice que querrán que las rocas y las montañas les caigan encima. En ese momento será el lloro y el crujir de dientes. Aquellos que no se lamentaron ahora, se lamentarán después y eternamente. Pero benditos los que ahora lloran, porque se han convertido en ciudadanos extranjeros, ciudadanos de la tierra celestial, extranjeros y peregrinos en esta, anhelando una mejor resurrección. Noé fue pregonero de esta justicia, recibió la gracia de Dios, fue allí salvo en aquel bautismo, así la Biblia habla, y el apóstol Pedro nos asemeja o nos dice que aquel diluvio y aquel juicio
era un tipo de ¿qué? ¿Pueden creer lo que dice el apóstol Pedro? Es asombroso. Nos dice que era un tipo de nuestro bautismo. Vayamos a Primera de Pedro capítulo 3. Primera de Pedro capítulo 3 nos hace referencia al tiempo de Noé y a este pacto y a lo que sucedió. Nos abre el entendimiento de la arquitectura de la fe, el propósito de Dios con la fe, por la cual ésta agrada a Dios. Y nos dice en Primera de Pedro capítulo 3, hablando de aquellos que desobedecieron y estaban muertos en delitos y pecados, pero no recibieron esta palabra ni se arrepintieron, ni vinieron entonces a la justicia proclamada de la fe en aquel Mesías por gracia. Por eso dice que en los últimos tiempos será como en los tiempos de ¿qué? De Noé. ¿Se fijan, hermanos? Los que en otro tiempo, versículo 20, desobedecieron cuando una vez esperaba la paciencia de Dios en los días de Noé mientras se preparaba el arca, en la cual pocas personas, es decir 8, fueron salvadas por agua. ¿Qué representa el agua en la Biblia? Cuando Jesucristo muere, brota de su lado ¿qué? Sangre y agua. ¿Qué representa el agua, hermanos? Es muy sencillo. Representa el bautismo. ¿Qué representa? ¿Qué comunica Dios en el bautismo? El bautismo nos habla de la limpieza de nuestros pecados. ¿Y por qué es junto con la sangre? Porque nosotros somos limpios por la sangre, por el sacrificio expiatorio de Cristo, por su vida y su obra. Somos bautizados, esto es, unidos al juicio de Dios en Cristo Jesús, a su muerte y a su resurrección. Y allí entonces somos salvos en este bautismo. Nuestra unión a Jesús, la gracia de Dios en Cristo, en su muerte, que hace Dios a través del bautismo, a través de la cena también. Los dos sacramentos van unidos. Debiéramos en la cena recordar nuestro bautismo. Es más, nos es comunicado nuestro bautismo, nuestra unión. ¿A quién? A Cristo. Así como aquellas personas fueron salvas en unión con ¿quién? Con Noé. Aquella familia representada en Noé fue salva en unión con Noé. No se nos dice nada de ellos, pero no entraron allí por virtud o derecho propio, sino entraron allí en unión con Noé, el hombre de gracia, el hombre que había sido llamado por Dios a construir aquel arca de refugio a través del juicio de las aguas de la inundación. Y mira lo que dice, hermanos, dice: en la cual pocas personas, es decir 8, fueron salvadas por agua, así como nosotros somos salvados en nuestro bautismo, en la palabra de la cruz, nuestra unión con la muerte y la resurrección de Jesús a nuestro favor. Dice el versículo 21, el bautismo que corresponde a esto. La palabra allí también que nos dice es, hay un tipo que corresponde a esto. En otras palabras, si hay un tipo, hay un cumplimiento de este tipo. Y el tipo era precisamente el arca y aquella salvación en ella. Pero ¿cuál es el cumplimiento de aquel tipo? En otras palabras, ¿qué es lo que Dios quería comunicar, hacer, lograr a través de la fe en ellos? Que nos comunica y nos une a nosotros junto con ellos. Dice el bautismo, versículo 21. El bautismo que corresponde a esto ahora nos salva, no quitando las inmundicias de la carne, sino como la aspiración de una buena conciencia hacia Dios por la resurrección de Jesucristo. Cristo murió y atravesó las aguas de la muerte. El bautismo de sangre, de la ira, del juicio de Dios por ti y por mí, pero la muerte no lo atrapó.
pero satisfizo allí la ira de Dios y el juicio de Dios, y resucita y está sentado a la diestra de Dios. Y esto lo ha hecho por ti. Él con su persona y su obra ha construido nuestra arca de refugio en la justicia de su persona. Él satisfizo la demanda de juicio de Dios. Esto es nuestra muerte. Él satisfizo la demanda de justicia y de obediencia de Dios. Él se ha sentado a la diestra de Dios y reina y gobierna y ha vencido. Hermanos, si nosotros, ¿para qué nos es dada la fe? Para unirnos a Él. Para poder alcanzar ahora que Hebreos lo ha venido diciendo, una buena conciencia, una conciencia perfecta. Dice que los sacrificios de la sangre de los animales no podían quitar el pecado. Pero ahora dice, somos perfeccionados, dice Hebreo, en la conciencia a través de la muerte de Cristo y de este sumo sacerdote, porque Él traspasó los cielos. Porque Él ha vencido a la muerte, al juicio lo tomó a nuestro favor. Y ahora nosotros podemos presentarnos delante de Dios como salvos y vivos de entre los muertos. La inundación, hermanos, the flood, la historia de Noé, anuncia, prepara el camino para que la humanidad que merece muerte fuera preservada, porque Dios tenía un plan de salvación. Este es el pacto de Noé. Dios en su benevolencia, en su gracia y conforme al propósito de la promesa, preserva una familia para después, históricamente, levantar a otra familia, y estos ya casi muertos. ¿Cuál es la historia de Abraham y Sara? ¿Se fijan los temas? Aquellos que merecían morir salvos a través del juicio de aquellas aguas, unidos a Noé y en aquella arca. Y de esta manera es preservada la humanidad para que continúe avanzando la promesa y la revelación de Dios de muerte a este mundo y de resurrección en Cristo Jesús. Y por eso es que los temas, si ustedes se fijan, los temas bíblicos, ¿cuáles son? Ahora llegamos a Abraham y Sara y ambos están como si fueran ¿qué? Muertos. ¿Cuáles eran los temas de las mujeres de los patriarcas? La esterilidad. ¿No se fijan? Casi todas ellas estaban marcadas ¿por qué? Por la esterilidad. ¿Qué está Dios comunicando con eso? Este primer orden de cosas, este mundo, este primer hombre adámico está estéril. No tiene vida en sí mismo, ni puede traer vida por su mano, por su carne. Están muertos en delitos y pecados. Solo la mano de Jehová puede hacer prosperar y traer vida. Era el tema de los profetas, era el tema del reino de Dios. Si ustedes se fijan, las batallas de Israel siempre es el tema de escoger a Israel. ¿Quién es Israel? Sino la más pequeña entre ¿qué? Entre las naciones. No os escogí a ustedes porque son más fuertes y más poderosos y más hermosos y más santos, sino os escogí para mostrar en ustedes mi misericordia, mi amor por los más pequeños, por los pobres en espíritu, por los pecadores, por los muertos. Como decía Pablo, me escogió a mí que soy como un abortivo. ¿Se fijan el tema cuál es? Ay no, yo sé que son temas que nos disgustan. Cuando te vi en tu sangre, decía el profeta, ¿qué cosa es la sangre? ¿La sangre de qué? De aborto, hermanos. De menstruación, de mortandad. No te vi en tu mortandad, hermanos, la Biblia nosotros la hemos sanitized. La hemos purificado de estos temas. Pero cuando nosotros vamos al idioma original nos damos cuenta que ella no quiere purificar su lenguaje, sino nos quiere hablar en nuestra cara y decirnos y mostrarnos
Ustedes han cometido fornicación, dice en el Antiguo Testamento, y el original dice, han abierto sus piernas debajo de todo lugar alto y árbol frondoso. Y ustedes han fornicado contra mí. Ustedes me han dejado a mí por cisternas rotas. Hermanos, el tema de liberación y redención es el tema de muerte a la carne y de vida por el brazo de Jehová. Por eso es que David mata a un gigante. David mata a un gigante no porque la moraleja es que tú vas a matar a tus gigantes en esta vida y tener tu mejor vida ahora. Voy a matar al gigante de la pobreza. Voy a matar al gigante de tal cosa. Voy a matar al gigante de la enfermedad. Voy a matar al gigante de la aflicción. Tú no matas a nadie. Tú mueres con Cristo. Tú confiesas tu muerte. Tú confiesas tu mortandad, tu corrupción, tu sangre, tu miseria. Y glorificas a Dios porque Él ha proveído al Salvador. Y esto es lo que vamos a ver después que Abraham aprende. Cuando venía cargado, dispuesto a dar el sacrificio. Sin embargo, Dios arresta su mano. Y dice, yo Jehová proveeré. Hermanos, esta es la fe que nos consuela. Esta es el funcionamiento de la fe que nos santifica. Este es el propósito de la fe que nos preserva hasta el final y nos disciplina en medio de la vida para nosotros poder anhelar una mejor resurrección. Terminamos con esto, hermanos. Aquel problema, aquella necesidad, aquella espina en tu carne, aquella situación con la que estás lidiando, puede ser la obra de Dios para mostrar tu muerte y tu mortandad y que necesitas una mejor resurrección. Aquello que nos humilla, aquello que nos hace perder el control, aquello que vemos que nos hace sufrir, puede ser la mano de Dios para que puedas anhelar una mejor resurrección. Es la forma en que Dios tiene de, a través de muchos sufrimientos, dice su palabra, y terminamos. Es necesario que a través de muchos sufrimientos entremos en el reino de Dios. No os sorprendáis del fuego de la prueba que a vosotros os ha sobrevenido. Tomad por sumo gozo cuando os encontréis en diversas pruebas. Dios tiene un propósito. ¿Cuál es el propósito? El funcionamiento de la fe. El propósito de la fe, llevarte a confesar tu muerte, pero llevarte a la esperanza de la vida en aquel que murió y resucitó por ti. Hablaba con un hombre en estos días. Allí me llamó, él me llamó. Un pastor estaba consumido en la pornografía. Allí estaba cargado con este aguijón, con este flagelo. No levanten la mano, pero ¿cuántos hombres han visto pornografía en la iglesia en esta semana? No levanten la mano. Pastor, eso no pasa en el pueblo cristiano. No levanten la mano, pero ¿cuántos han tenido un arrebato de celos o de envidia en esta semana? No levanten la mano, pero ¿cuántos han llenado la boca para juzgar al hermano y considerarse mejor que él? No levanten la mano. Y cuando hablábamos de esta situación con el hermano, veía su dolor y su lucha. Le preguntaba, hermano, ¿tú anhelas una mejor resurrección? Pues confía en aquel que murió y resucitó por ti. Pídele a Él porque tienes su perdón
tus pecados te son perdonados. Pídele a Él de esta mejor resurrección y confía en el camino. A la medida que sufres en esta necesidad de tu carne, en esta maldad del primer Adán. Pero tú anhelas una mejor resurrección, sí, pastor, pues tus pecados te son perdonados, hijo. ¿Cuántos de nosotros estamos cargados y atribulados por nuestras maldades y nuestros pecados? Pero yo tengo buenas noticias para ustedes. ¿Anhelas una mejor resurrección? Sé que sí. Por eso estás aquí, buscando a aquel que murió y resucitó, el cual te va a llevar a la patria celestial, el cual te dice paz y mi perdón para tu vida, y mi vida y mis frutos para ti, el cual en ese sufrimiento y espera continúa obrando en nuestras vidas hasta que el día sea perfecto. Él que murió y resucitó a nuestro favor. Oramos. Padre, gracias. Oh, gracias, Señor, por tu palabra que de tantas maneras nos proclama y revela nuestra necesidad y nuestra respuesta y salida y bendición en Cristo Jesús. Escóndenos en Él, nuestro escondedero fiel, hasta que pasen los quebrantos. Y el pueblo de Dios dice, amén y amén. Que la gracia y la paz de Dios sea con vosotros.